Buenos días, queridos alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya listos para rendir su práctica del día de hoy. Buenos días. ¿Cómo está mi delegada, Abigail, Diana, Marlene, Juan Sebastián, Yoseli, José Alejandro, Hugo, Esaúl, Xiomara, Aarón? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están todos? Vamos a empezar pasando lista. Después vamos a darles algunas indicaciones sobre la PC y vamos a hacer un repaso. ¿Ya? Vamos a hacer hoy día un repaso de un examen parcial que se tomó en el 2018. Muy bien, vamos a pasar lista. Solamente hay 28 conectados. Vamos a pasar lista con más razón hoy día. ¿Ya? No siempre paso lista, pero hoy día que no han venido muchos, vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista, vamos a compartir pantalla. Abigail. Buenos días, profesora. Buenos días. Por favor, me dices quiénes dicen por chat presente, ¿ya? Me dices el apellido. De preferencia por micrófono, por favor, ¿ya? Pero de preferencia por micrófono. Vamos a tomar lista ahora. Los que lleguen tarde ya no van a pasar a la lista. Alvear. Presente. Aro. Arone. Presente. Breña. Presente. Calderón. Presente. Canchari. Presente. Carrasco. Castillo. Presente. Córdoba. Fonseca. Presente, Miss. Córdoba. Amasifén. Presente, Miss. De la Cruz. Presente, profesora. Delgado. Presente, profesora. Díaz. Presente. Figueroa. Presente. Gallardo. Gallardo. García. Gutarra. Presente. Guayanay. Presente, Miss. Liñán. Medina Rimari. Miss, presente, Torres. Presente, profesora Medina. Miñankiri presente, profesora. Ya. Medina Pacheco. Presente. Merino. Nogueira. Presente, profesora. Nogueira. No. Ortiz. No, Merino, Miss. Merino, presente. Ortiz. Ya. Palacín. Presente, Palacín. profesora. Presente. Pauca Ramos. Presente, profesora. Paucar Preciado. Presente, profesora. Pérez. Rodríguez Pino. Presente, Rodríguez. Pina. Rodríguez Chuquillanque. Rojas. Ruiz. Presente, profesora Ruiz. Salazar. Miss. Presente, profesora. Miss Rodríguez presente. Solórzano. Solórzano. Presente, profesora, ¿me logra escuchar? Sí, te escucho. Segura. Presente. Suárez. Presente. Zulca. Presente. Toledo. Miss. Un momento. Si llegan tarde, espérense un ratito, ya que termine. Toledo.
Varas, Vilches, Presente, profesora. Villacrés, Presente. Yabar, Presente, profesora. Yaranga, Irupaya, Zamora. Presente. Presente. Presente, Miss Yaranga. Presente. ¿Alguien llegó tarde? Disculpe, Miss. No, sí, sino ¿Alguien llegó que se me tarde? fue el audio, Miss. Soy Yaranga, ¿Vino? presente. Profesora Rojas Cáceres, presente. Abajo también Toledo, presente. B. Varas, creo que es Varas. Varas, presente. Y Yaranga, presente. ¿Ya hay más? Carrasco, Gallardo, García y Ortiz. Carrasco se está conectando ahorita, profesor. Ya. No tiene que estar conectado, ¿no? Carrasco, Grano, García y Ortiz. Carrasco, Gallardo, García y Ortiz. Ya, Rojas presente. Muy bien. Entonces, ¿cuántos asistentes hay? 41. 41. Ok. El asistente es importante, sobre todo ahorita que vamos a hacer un repaso. Indicaciones generales sobre la PC. Hoy día van a tener la primera hora conmigo un repaso y de 12 a 12:50 la parte individual, que es teoría. ¿Ok? Van a tener 3 tipos de preguntas: verdadero y falso, opción múltiple y para rellenar o completar valores. Tienen que escribir ahí. Para escribir tu respuesta tienes que seguir las indicaciones de cada pregunta. A veces te van a decir que utilices coma o punto para expresar la respuesta, o 2 decimales, o el número de decimales que te indiquen. Si tú utilizas mal el formato, el sistema te va a corregir en 0. De repente tú sabes la respuesta, pero expresaste en un formato equivocado. Lee bien la indicación, sigue la indicación y no hay problema. ¿Ok? El día jueves van a tener la parte grupal práctica con los grupos formados para el trabajo, de 11 a 12:40. Dura 100 minutos. Ese día, básicamente no se conectan, solamente de repente para que alguien me confirme que ya se puede abrir la PC, pero básicamente no se conectan, directamente se van a hacer su PC a las 11 de la mañana, ¿de acuerdo? Todo a mano. Si tienen algún reclamo del aula virtual, evidencia con un reclamo a IT Service, ¿ok? Evidencia si es que el aula virtual se les cuelga o algo así. Trabajen ese día de manera grupal y pongan los integrantes del grupo que hayan trabajado en la carátula. Muy bien. Hoy día vamos a hacer un repasito, ¿ok? ¿Les parece? La clase pasada, ahora, les adelanto. Si no entienden alguna parte de este caso que voy a hacer hoy, no se asusten, es normal, porque es un caso retador tipo parcial. Ahora no hay parciales, pero antes sí había parciales. Entonces ese fue un caso tipo parcial, con mucha creatividad por parte del profesor, o sea, mía, para hacer la pregunta o las preguntas. Entonces, si no entienden algo, no se preocupen, todavía tienen hasta el jueves para estudiarlo y entenderlo. ¿De acuerdo? Pero sujeto a que ustedes lo estudien. Pueden estudiarlo en grupo si quieren para poder ayudarse y hacer en grupo, estudiar en grupo este caso que yo voy a mostrar. Este caso, previo a ese caso, voy a resumir o recordar el caso que vimos la semana pasada. Ya hemos visto varios casos de ahorro universitario. Vimos el caso de la madrina, no me acuerdo de quién fue la madrina que dije que le iba a pagar los estudios. Después vimos el caso del ingeniero López y después vimos el caso de Gianmarco, ¿no? ¿Fue Gianmarco? Sí, creo que fue Gianmarco o Pedro Suárez. ¿Quién fue? De Gastón.
Ah, Gastón Acurio. Ya, lo que pasa es que antes he hecho de Pedro Suárez, de Gastón, de Gianmarco, pero la idea es la misma, ¿no? Que ahorra para su hijo. Entonces fue ahora de Gastón Acurio. ¿Cuáles eran los momentos importantes en la vida del hijo de Gastón Acurio? ¿Qué momentos? Chicos, necesito que estén despiertos. ¿Qué momentos eran importantes en la vida de Gastón Acurio? Del hijo de Gastón Acurio. Cuando Dijimos que nace, había 3 momentos. empieza a Cuando estudiar nace, y cuando culmina la carrera. exacto, ¿no? Cuando nace, en el momento 0 nace, a los 18 años creo que era cuando empezaba la carrera, no sé si 18 o 17, pero digamos que sea un chico que empieza a los 18 y 24 que acaba la carrera, ¿no? Entonces 18 años empieza la carrera y 24 termina la universidad. ¿Qué pasaba entre los 18 y los 24? ¿Qué pasaba entre los 18 y los 24? ¿Qué había? ¿Entradas de dinero o salidas de dinero? Todos. Por Salidas por las pensiones. Pagos, ¿no? Pagos de pensiones a la universidad. Entonces había pagos, desembolsos, salidas de dinero, egresos. ¿Veis? Pagos de pensiones. ¿Y qué cosa había que hacer para calcular el fondo universitario? ¿Qué teníamos que hacer con todos estos pagos? Traerlos a qué aumento en el tiempo. A valor presente al año 18. ¿Y qué cosa íbamos a establecer en ese momento? El fondo. El fondo universitario. Porque ¿en qué momento se necesita el fondo? Cuando el chico acaba el colegio y empieza la universidad, ¿verdad? Ya, ese fondo es el valor presente de las pensiones, pero que a su vez es el valor futuro de ¿qué, chicos? De los ahorros. de los ahorros. Quiere decir que en esta parte, ¿qué cosa va a haber? Abigail, ¿ahorros o gastos? Ahorros. Ahorros, ¿no? Ahorros, depósitos, cuyo valor futuro va a ser el fondo que hemos hallado previamente. Acá vamos a utilizar no fórmula de valor presente, sino fórmula de valor futuro para llegar a este fondo. Para eso, ¿qué cosa hacíamos primero? ¿Qué hacía Gastón Acurio? Iba a la universidad hoy, que nacía su hijo, y preguntaba, ¿cuánto cuesta la carrera de gastronomía? Y la universidad le decía, ok, cuesta 36.000 soles. Eso es a valores de hoy. Ese valor tendríamos que proyectarlo para los años donde estudiara el hijo. Después lo tenemos a valor presente, establecemos el fondo y luego calculamos los depósitos desde que tiene 0 a 18 años para llegar al valor de las anualidades o depósitos constantes. ¿Ok? Entonces, sobre esa base, ¿recordaron, chicos? ¿Recordaron ese caso? Chicos, a ver, ustedes son 45, estoy preguntándoles. ¿Recordaron el caso que vimos en la clase pasada con este ejemplo? Sí, Miss. Ya. Ahora se va a tratar de una historia similar en cuanto a línea en el tiempo, pero diferente en cuanto al texto o al enunciado. ¿Ya? La historia es diferente, pero la línea en el tiempo se parece. Se trata de un señor, ¿ya? Un señor que tiene hoy 65 años. Hoy, ¿ya? Hoy el señor tiene 65 años. Cuando tenga 70 años, necesita tener un fondo para poder pagar sus gastos hasta los 80 años. ¿Qué creen que va a pasar a los 80 años? Muere. Muere, ¿verdad? A ver, un poquito más fuerte. Muere, ¿verdad? A los 80 años se supone que va a morir. Ahora, si vive más tiempo, el fondo no le va a alcanzar. Si vive menos tiempo, le va a sobrar y lo puede heredar a alguien, ¿no? Entonces, hacemos un estimado de la edad que
el tiempo que va a vivir este señor. ¿De acuerdo? Entonces, en estos años, el señor de 70 a 80 va a hacer gastos. Gastos de diferentes conceptos, medicinas, alimentación, etc. ¿No? Todo lo que una persona mayor requiera. Ahí vamos a calcular los gastos. Para calcular esos gastos tenemos que calcular cuánto cuesta hoy, ¿no? Hoy, el valor de hoy, y ese valor no usarlo para la línea, pero sí como dato para proyectar los gastos que se van a hacer cuando el señor empiece a usar su fondo. ¿Cómo se halla el fondo, chicos? ¿Quién me dice? ¿Cómo se halla este fondo? Tenemos que tener a valor presente esos gastos ¿a qué momento? A 70 años. A los 70 años. Acá se establece el fondo y vamos a llamarle Father's Fund. Así le puse yo de título a este caso. Father Fund. Fondo para papá. ¿No? Father. ¿Quiénes van a ahorrar para este fondo? Sus queridas hijas. Tiene 2 hijas que lo quieren mucho y que saben que papá no va a tener ingresos esos años de vida, los 10 últimos años de vida. Por lo tanto, estos 5 años, ellas ahorran para llegar a un fondo. ¿Qué cosa va a pasar en estos años? Van a haber ahorros de las hijas. Tiene 2 hijas. ¿Ah? Y para calcular este ahorro que tengo que hacer, utilizar como valor futuro, ¿qué dato? El fondo. El fondo. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata básicamente el caso. Una parte de ahorros y otra parte de gastos, ¿verdad? Ya, ustedes tienen, por si acaso no es novedad, ¿ah? Esta práctica, este examen ustedes lo tienen en el banco de evaluaciones pasadas, en el aula virtual. Ahí está este caso y lo que yo voy a hacer es explicarlo, ¿de acuerdo? Vamos a explicarlo. Si por A o B no me lo entienden completo, no se preocupen, es normal porque es un caso bastante retador y es un caso de un parcial pasado. ¿Okay? Ahora no hay parcial, pero antes sí había. Y los temas de gradientes antes se veían en el parcial, no en la PC1. Quiere decir que ustedes para esta práctica que van a dar, donde sí hay gradientes, podrían haber revisado este examen. Les dije que revisen casos de gradientes. Voy a copiar las preguntas y respuestas porque acá está paso a paso detallado. He tratado de ser lo más clara posible. Pasito a paso. Si quieren, acá yo lo voy a marcar. Al final de la clase esto va a terminar marcado porque voy a explicarlo. Y ustedes saben que cuando explico voy marcando en colores. Pero si quieren verlo sin marcar, lo pueden ver en el aula virtual como examen parcial 2018 1. ¿Ya? Examen parcial 2018 1. Ahí lo pueden ver con más detalle. Bueno, voy a copiar la pregunta. Tiene 5 preguntas y podría haber mucho más supuestos. Si ustedes quieren ahorrar para su jubilación de ustedes, podrían empezar desde que perciban ingresos. Si tú empiezas a trabajar a los 20 años, decir, bueno, yo me quiero jubilar a los 60, 65, 70, 40 y establecer cuánto quieres ahorrar para llegar a tu fondo, ¿no? Mientras antes empieces, menor va a tener que ser el ahorro y menos esfuerzo vas a tener que hacer para llegar a eso. Menos esfuerzo, me refiero a distribuir el esfuerzo en más tiempo, ¿no? Se siente menos que hacerlo ya llegando a tu jubilación. También puedes crear un fondo para tus padres, ¿no? Un fondo para tus papás, un fondo para tu universidad, tu maestría, para tu negocio, etc. Esto te da idea de cómo puedes aplicar las finanzas o matemática financiera
a planear tu vida, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata? Vamos a leer Jocelyn. ¿Está Jocelyn presente? Sí, Miss. Ya, ¿cómo está Jocelyn? Ayúdame por favor leyendo el enunciado así con energía y con entonación. Dale vida a esta historia. El señor Juan Espinosa cumple hoy 65 años. Sus hijas Ana y Rosa son precavidas, planificadas y organizadas, razón por la que consideran oportuno aportar conjuntamente una cantidad periódica en el banco a fin de acumular un fondo necesario para solventar los gastos de su padre desde que cumple 70 años hasta su deceso estimado, cuando cumple 80 años. Ellas deciden llamar el fondo Father Fund, que incluirá los siguientes conceptos expresados en dólares americanos. Sí, bueno, acá están los conceptos que a mí se me ocurrieron en ese caso. En realidad hay muchos más, pero solamente les puse 4, y es retador. Y en esas 4 he puesto gradiente aritmética, gradiente geométrica, flujos uniformes, flujos simples, o sea, de todo un poquito. ¿Qué dice acá? Jocelyn. Los aportes se depositarán en un banco que se estima remunerará una TEA de 4% hasta que el señor Espinosa cumpla los 70 años y luego subirá a 6% en adelante. Ya, recuerden que este dinero va a estar en el banco desde el principio hasta el final, hasta la muerte del señor. Y en este caso la tasa se abre en dos, una tasa antes de utilizar el fondo y una tasa después de utilizar el fondo. Simplemente trabajan con 2 tasas distintas de acuerdo al periodo. Vamos a tener diferentes conceptos. ¿Cuál es la primera pregunta, Jocelyn? ¿Cuál es el importe del Father Fund expresado en dólares americanos requerido al cumplir el señor Espinosa los 70 años de edad? Recuerden que el señor empieza a usar el fondo a los 70 años, muere a los 80, se supone, y hoy estamos a los 65. Entonces se tiene de hoy hasta los 70 para ahorrar y de los 70 a los 80 para gastar. Y al final, ¿cuándo tiene que estar el saldo? 0, ¿verdad? Si es que está bien estimado y el señor muere justo a los 80, 0. Si vive más, va a faltar plata. Si vive menos, va a sobrar plata y habrá que heredarlo o dejárselo a alguien, ¿no? Bueno, en este caso, como hay conceptos con diferente frecuencia, necesitaremos las tasas anuales, las mensuales, las bimestrales y las cuatrimestrales. Y ustedes saben que a partir de la TEA sale todo, ¿no? Ok, centrémonos ahora en los gastos de medicinas. Medicinas y alimentación son los más complejos, de ahí enfermería y sepelio son los más simples. Medicina, si no entienden una parte, no se preocupen, la estudian con más calma después. Medicinas, ¿cuánto cuesta la medicina hoy? $2.500 bimestrales. A ver, la medicina es cara del señor, ¿no? Bimestrales, se paga al inicio de cada bimestre, es decir, que son pagos adelantados, no es al final, sino al inicio, esa palabrita, cuidado, ¿ya? Si es al inicio, si es al final. La cifra de 2.500 es al día de hoy y crece $10 cada bimestre. ¿Qué tipo de gradiente es? ¿Aritmética o geométrica? Aritmética. ¿Por qué? Estamos hablando de monto. La geométrica habla de porcentaje. ¿Cuánto es la un- G? Es 10. 10 $10. dólares. ¿Ah? $10. Parece poco, ¿no? Que va aumentando en $10, pero de $10 en $10 se va acumulando. Y pregunta, ¿es lógico que las medicinas aumenten de valor en el tiempo? ¿O creen que se va a mantener?
¿Creen que las medicinas aumentan de valor en el tiempo por inflación o por Sí, profesora. en general? Sí, ¿verdad? Entonces acá también estamos asumiendo un aumento de $10 bimestrales. Ojo con el aumento, dice que es cada bimestre. ¿eh? Como el flujo bimestral, el incremento también es bimestral. Hay que proyectar los gastos de medicina desde que cumple 70 años hasta un bimestre antes de que fallezca. ¿Cuántos bimestres hay que proyectar para llegar al primer gasto cuando cumple 70 años? ¿Cuántos bimestres hay del 65 al 70 años? 30. ¿Cuántos bimestres hay de los 65 a los 70 años? ¿Cuántos bimestres serían? 30. 5 por 6, 30, ¿verdad? Entonces hay que proyectarle 30 bimestres. No son 30 bimestres en los que se van a gastar, ¿no? Son simplemente para hacer la proyección. Los gastos más bien serían otros. ¿Los gastos cuánto tiempo serían, chicos? Los gastos de medicina, si son 10 años. Sería 10 por 6, 60, ¿no? 60 bimestres. ¿Sí? Entonces una cosa es cuánto tiempo quiero proyectar y otra cosa es cuánto tiempo voy a gastar. En realidad se va a gastar 60 bimestres y la proyección del primer desembolso es en el bimestre 30, pero de ahí se sigue proyectando, ¿no? Sino que no necesito todos los valores, basta con 1 o 2 y puedo, con la fórmula de gradientes, calcular el valor presente. Bueno, ¿cómo sería el caso de gastos de medicina? Acá yo he puesto la gráfica, les he puesto la proyección, les he puesto la fórmula, y recuerden que estamos hallando el fondo, o sea, el valor presente de esos gastos. Por ejemplo, en el caso de las medicinas, el punto número 1, medicinas, dice que hoy el costo de medicinas es $2.500. Eso es hoy, pero simplemente te sirve como dato para proyectar. En realidad, cuando cumpla 70 años, que es el primer pago porque es adelantado, ¿cuánto será? Será 2.500 más 10 por 30 bimestres que hay que proyectar. El primer gasto sería 2.800. ¿Ok? El primer gasto, no se ve bien acá, pero es 2.800. El primer gasto es 2.800 cuando el señor cumple 70 años. De ahí seguimos proyectando el gasto a los 70 años y un bimestre, y el último gasto sería a los 79 años, 5 bimestres. No llega a los 80, porque como a los 80 ya muere y es pago adelantado, se paga un bimestre antes. El 79 años, 5 bimestres sería 3.380. En total son 60 bimestres. Calculamos con la fórmula de gradientes, pero anualidades adelantadas, gradiente aritmética, 2.800 el primer valor, 59 valores gradientes, con una gradiente de 10, y el fondo de medicina sale $140.000. ¿Más o menos? ¿Entendió lo que dice, chicos? Más o menos que más que menos, no se entendió nada, más o menos. Díganme, por favor, chicos, ¿cómo vamos? ¿Me entendieron? A ver, son 42, nadie está hablando. Más o menos, dice Milagro, ¿no? ¿Más que más o menos que menos? ¿50%? Ya, menos que más, dice Saúl, no me he entendido mucho ya. Bueno, es un caso retador, era para un parcial, ¿no? No son fáciles, necesariamente. Pero estaba esto en la lista de exámenes, ¿ah? O sea, el que quiere lo puede haber revisado. ¿Alguien lo revisó, el caso que estamos viendo? Al menos le dio una leída.
¿Quién? ¿Ahí? Sí, ¿Y lo llegaste a entender? sí, profesora. Simplemente ¿Después así por de periodo. cuánto rato? ¿Después de cuánto rato? No. ¿Te tomó mucho tiempo? Al inicio para ver los montos, o sea, yo quería hacerlo todo de una. Pero de ahí lo Ya. hice por separadito, porque así salía ¿Me mejor. entendiste la solución? Sí, sí. Yo trato de ser lo más detallada posible en mis soluciones para que el alumno pueda seguirme. Muy bien. Bueno, entonces Abigail lo ha podido hacer, entonces todos habían tenido la oportunidad de hacerlo, ¿ya? Ahí tienen bancos de exámenes. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí no queda la cosa, ahí no queda la cosa. Ahora vienen los gastos de alimentación. Dice que crecen, dice que empieza en 3.000 hoy, dice que se paga cada cuatrimestre y dice que crecen con una inflación cuatrimestral de 2%. ¿Qué gradiente es? ¿Aritmética o geométrica? Geométrica. Geométrica, también se le llama exponencial. ¿Cuánto es el G aquí? El G cuatrimestral. 2%. 2%, más 2%, ¿no? Ok, ¿cuánto tiempo tengo que hacer, en cuánto tiempo tengo que proyectar el primer pago? El primer pago, si es cada fin de cuatrimestre y faltan 5 años. Estamos hoy cuando cumple 65. Él va a empezar a hacer su primer pago de alimentación a los 70 años y un cuatrimestre. ¿Cuántos cuatrimestres pasan? 16. 16. 6 años y un cuatrimestre. Seis años y un cuatrimestre son 16 cuatrimestres. Son 5 años. Son 5 años, tienes razón. Tienes mucha razón. Ya. En total son 16 cuatrimestres para hacer la proyección del primer pago. ¿Ya? En realidad son más pagos. En total, ¿cuántos cuatrimestres son? Si son 10 años. 10 por 3, ¿no? 30. 30 cuatrimestres de desembolsos. Muy bien. El dato de 3.000 es el gasto, el costo hoy, pero eso va a subir cada cuatrimestre. El valor hoy es $3.000, pero eso va a crecer durante 16 cuatrimestres y se va a convertir en 4.118. En realidad la fórmula de gradiente geométrica es más cortita, ¿no? Y más aún cuando es pago al finalizar. Simplemente ponemos el primer valor y de ahí calculamos 30 anualidades gradientes. El primer gasto es a los 70 años y un cuatrimestre. Y el siguiente gasto es a los 70 años, 2 cuatrimestres. Y el último sería cuando cumple 80 años. ¿No? Aunque en realidad cumple 80, paga y fallece, ¿no? Asume el caso que paga justo el día que fallece. Muy bien, ese valor del fondo sale $121.845. ¿Se entendió? Ok, para el caso de la enfermera, a veces uno necesita enfermero, ¿no? Dios no lo quiera, pero a veces necesita enfermero y a veces dos, de día y de noche, ¿no? Depende de la situación del paciente, de la persona, enfermedades, etcétera, ¿no? A veces necesita dos enfermeras o una, y las enfermeras a veces son costosas también, ¿no? Bueno, se cuesta la enfermera $6.000, se paga al inicio del año, pago adelantado, no al final, al inicio. La enfermera pide que le paguen por adelantado todo un año.
y dice que la cifra no está afecta a inflación. ¿Ustedes creen que los precios se mantienen o creen que aumentan? Chicos, ¿ustedes creen que el gasto de enfermera va a permanecer constante en 15 años o ustedes creen que va a aumentar? Va a aumentar. Va a aumentar. Pero en este caso estamos asumiendo que es constante. Básicamente, ver si el alumno sabe aplicar fórmula de flujos uniformes o flujos constantes. ¿Cuántos años se va a tener que hacer la proyección? La proyección se hace para 10 años, pero es por adelantado, ¿de acuerdo? 5 años para proyectar. No, acá no hay que proyectar, porque ya el gasto es constante, no cambia, ¿no? No varía. Es $6.000 anuales y no hay inflación para ese gasto. Entonces serían 10 años de gastos, desde que cumple 70 hasta que cumple 79, porque es por adelantado. Entonces, cumple 79, se paga por adelantado y a los 80 se supone que va a fallecer. Entonces, gasto de enfermería sería este gasto de acá. Empezamos con un gasto de 6.000 en el año 70 y de ahí, de 71 a 79, serían 9 pagos más y esto genera un valor presente de $46.000. Luego tenemos el sepelio. El sepelio. ¿El sepelio cuántas veces es? ¿Cuántas veces muere una persona? Una vez. Una vez. Aunque rara vez hay gente que muere más de una vez. Mejor dicho, hay gente que parece que está muerta porque tiene los signos vitales muy bajos, entonces le hacen todo su sepelio, pero después se dan cuenta que está viva. Entonces ahí va a tener que haber doble gasto. Cuando muera de verdad, va a tener que haber doble gasto. Pero bueno, no es el caso. Este señor se supone que va a morir una sola vez, pero acá dice por única vez. No me pregunten cuántas veces muere, si lo voy a hacer en varios flujos, profesora. ¿Cuántos flujos son? No, acá muere una sola vez. Al cumplir los 70 años, no está afecto a inflación. Si te dicen que ese monto no está afecto a inflación, sería un flujo simple, ¿verdad? Es uno solo, una única vez, y no varía tampoco. O sea, se permanece en $10.000. Un solo gasto, una sola vez. ¿No? Ya. Calculamos ese gasto, que es más fácil porque es solamente 10.000 una sola vez. $10.000 una sola vez. Simplemente lo sumamos. Ni se lleva ni se trae. Solamente se suma. El Father Fund es $318.752. $318.752. Ese sería el fondo para papá, ¿no? ¿Alguien tiene algún ejemplo de alguna persona, sus padres o ustedes que estén ahorrando para algún objetivo? Para la educación de sus hermanos, no sé, de algún sobrino o para la jubilación, alguien que esté ahorrando. Normalmente cuando se ahorra no se asume la tasa de interés, ¿no? Pero hay que asumir una tasa de interés que el banco pagaría. Bueno, este es el Father Fund, pero esa no es la única pregunta. Jocelyn, ¿cuál es la otra pregunta? Si las hijas Ana y Rosa deciden realizar depósitos mensuales iguales, cada una de ellas, los depósitos deberán realizarse cada fin de mes en el banco, considerando como inicio el siguiente fin de mes por un total de 60 meses de ahorro, 5 años. Calcular el valor del depósito mensual que debe realizar cada hija.
Ya, entonces Ana y Rosa deciden hacer depósitos mensuales, no te dice anuales, ¿ah? Te dice mensuales y te dice iguales, mensuales iguales, cada fin de mes. Podrían haberte dicho semanales, inicios de semana. Y cuando vimos el caso de Gastón Acurio, había una pregunta que era ahorros gradientes. Podrían ser ahorros gradientes, porque tú puedes ser que quieras ahorrar no igual todos los periodos, podría ser que tú quieras ahorrar gradiente, de menos a más, de más a menos, una parte gradiente, otra parte constante, ahí ya es como cada uno quiera hacerlo, ¿no? O la creatividad para el caso. Bueno, entonces, ¿para qué sirve el Father Fund que hemos utilizado hace un ratito? Aquí fue valor presente de los gastos, pero ahora, ¿en qué se convierte? Se convierte en el valor futuro de los depósitos. Acá utilizamos fórmula de valor futuro. Acá utilizamos la tasa mensual de la primera parte. Acuérdense que la tasa mensual varía de 4 a 6%, ¿no? Acá utilizaríamos la del 4%, pero mensualizada. El ahorro sale 4.800, pero entre dos es 2.400. El ahorro que tiene que hacer cada hija es $2.408. Después, ¿Esaúl? ¿Está presente Esaúl? Sí, profesora, dígame. Hola, ¿cómo estás? No te traumes si no entiendes, ¿sabes? Después lo revisas, ¿de acuerdo? Ok, Miss. Ya. C. Cuéntame qué dice la C. La C dice, si el día de hoy, momento en el que el señor Espinosa cumple 65 años, se cuenta con $20,000 que serán depositados en la cuenta bancaria para que forme parte del Father Fund, recalcular el valor del depósito mensual que deberá realizar cada una de las hijas. ¿Qué pasa acá? Resulta que las hijas ya tienen un fondo hoy. Cuando el señor cumple 65 ya hay un fondo, o sea, ya tienen un ahorro inicial. ¿Qué pasa, Esaúl, si ya hay un ahorro inicial? ¿Eso sirve o no sirve? ¿Es bueno o no es bueno? Ah, sí, es bueno. ¿Y ese monto va a ganar intereses también en el banco? Sí. ¿Y ese monto va a servir para que la respuesta que diste en B suba o baje? Baje. Baje, porque ya hay un fondo establecido. Entonces, si ya hay un fondo, las hermanas tendrían que ahorrar menos para llegar al fondo, el Father Fund, porque ya tienen un ahorro inicial cuando cumple 65 años. Pero ojo, no se les ocurra, chicos, por favor, sumar los 20.000. No, los 20.000 se llevan a valor futuro, porque esos 5 años van a ganar intereses. ¿Entiendes, Saúl? Ok, Miss. Y a partir de ahí ya recalculas la pregunta B. Y lógicamente te va a salir una respuesta menor a la anterior, ¿no? Anterior te salía 2.400, ahora te sale 2.200 más o menos. ¿Ya? ¿Tiene sentido tu respuesta? O la respuesta. ¿Ya? A ver, Milagros, ¿puedes leer por favor la siguiente pregunta? La D. Profesora, ¿me logra escuchar? Sí, te escuchamos. Muy bien. Bien. A ver, considerando el ahorro mensual por cada una de las hijas calculado en la parte B, si cuando el señor Espinosa cumple 68 años y por una enfermedad repentina requiere empezar a utilizar el fondo desde su momento, asumiendo que las hijas ya no realizan depósitos y solo se efectúan retiros, calcular el monto acumulado disponible. ¿Qué te parece este caso? ¿Puede ser o no que el señor se enferme antes de llegar a los 70 años y necesite usar su fondo? Sí, sí es posible en el suceso Sí, real. ¿verdad? Claro. Y pregunta, ¿en el fondo va a haber los 300 tanto mil que se estableció al inicio o habría menos plata? Menos dinero.
Menos, porque solamente se ha ahorrado 3 años, ¿no? Y no 5. Entonces, para este caso, la respuesta que hallaste en B, la utilizas, pero ya tus ahorros solamente serían 36 meses y no 60, ¿de acuerdo? Entonces, el fondo del papá ya no es 300.000 y tanto, sino solamente 183.000, ¿de acuerdo? La respuesta tiene que salir menor al fondo inicial del Father Fund, porque ahora las hijas han De aportado acuerdo. menos tiempo, ¿no? Muy bien. Y Evelyn Delgado va a leer la última pregunta. Evelyn, ¿tienes micrófono? Sí, profesora, buenas tardes. Considerando el ahorro Buenos mensual, días todavía. considerando el Dime. ahorro mensual por cada una de las hijas calculado en la parte B, el señor Espinosa fallece al cumplir 77 años, 3 años antes de lo previsto inicialmente. El acuerdo entre las dos hijas fue repartirse el fondo en partes iguales en caso de sobrar dinero. Calcular el fondo disponible y cuánto le corresponderá a cada hija. ¿Qué te parece ese supuesto? ¿Puede pasar o no puede pasar, Evelyn? Sí, claro, sí puede pasar, Que el profesora. señor fallezca antes, ¿verdad? Que el señor fallezca antes. Entonces, si fallece antes, yo creo que es lógico que las hijas se repartan el dinero, ¿no? De lo que han estado ahorrando. Entonces, acá hay dos supuestos. Que el señor, supuesto 1, morir y no pagar gastos en el año 77, y supuesto 2, morir y pagar gastos en el año 77. Como te dice que cumple año 77, cumple 77 años y muere, entonces ahí habría la duda si los gastos de ese día se pagan o no se pagan. Porque si alguien, por ejemplo, la enfermera trabajó y le pagabas a fin de año, igual habría que pagarle, ¿no? Porque ya trabajó. Entonces ahí como que hay dos supuestos, supuesto 1 y supuesto 2. Entonces ahí lo que tienen que hacer es hallar el valor presente de lo que faltaba, de los últimos gastos, de los últimos 3 años, calcular el valor presente. Para eso tienen que aplicar la fórmula del enésimo, ¿no? Para proyectar cuáles eran los gastos cuando cumplía 77 o después de los 77 años. Calculan el valor presente de esos gastos que todavía faltan hacerse. ¿Ok? Denle una pensadita, una revisadita a este caso. Esta pregunta está también resuelta. Y bueno, comentarles, ¿no?, que el profesor a veces tiene que tener mucha creatividad en los casos y ponerse en los escenarios, ¿no? En este caso que muere antes o se enferma antes. Pero la idea es la misma. Un tiempo de ahorros y un tiempo de, Evelyn. ¿Qué hay? Una etapa de ahorros y la siguiente etapa es de gastos, ¿verdad? Etapa de gastos. Entonces, es la misma idea. Una etapa de ahorros, una etapa de gastos. Primero proyecto los gastos, los traigo al presente al momento de necesitar el fondo. Luego este fondo me sirve de valor futuro para los depósitos. ¿Ok? Pregunta. Las hermanas o las hijas han ahorrado de manera constante, ¿no? Todos los meses lo mismo. Pregunta Evelyn, ¿podrían haber sido los ahorros no mensuales, sino diarios? A ver, no te escucho. ¿Qué dice Abigail? ¿Podrían haber sido los ahorros en vez de mensuales diarios? Sí, ¿verdad? O sea, la frecuencia la decide quien está haciendo el ahorro. Si a ti te pagan diario, de repente prefieres ahorrar diario, porque ahorrar diario son montos más chiquititos, entonces son más factibles hacerlos. Pero si tú esperas un año para ahorrar, el monto va a ser alto y de repente no la haces. ¿Me siguen? ¿Ya? Entonces a veces es mejor tiempos más cortos. Ahora, si tú quieres ir al banco todos los días, tampoco, pues, ¿no? O sea, tu costo de transacción va a ser muy elevado. Ahora, si lo haces virtual, no hay problema. Ahora, también puede ser de que tú en vez de ahorrar igual de manera constante, puedas ahorrar gradientes.
primero más, después menos, primero menos, después más. Si tú estimas que tu sueldo, por ejemplo, va a aumentar en el tiempo, tú también puedes establecer ahorros que aumenten al ritmo de tu sueldo. ¿Ok? Entonces, ya este caso y los anteriores se los dejo para que ustedes planifiquen su vida financiera o la vida financiera de su familia, sus amigos, dándole algunos tips. ¿Ok? Siempre hablamos de una tasa de interés, de inflación y básicamente los supuestos de gastos corrientes actuales, y con eso hacemos las proyecciones y calculamos los valores presentes, los valores futuros y las anualidades. Muy bien. Muy bien. Les mando en este momento esta pizarrita, ¿ya? Para que la estudien para la próxima clase. Como les digo, el jueves no hay clases, solamente es la práctica, ¿ya? Me conecto un ratito de repente con algunos para que me confirmen nada más si es que se apertura la práctica. Muy bien, chicos, son las 11:54. A las 12 en punto regresamos para que me confirmen si se abre la PC en la semana 4 y de ahí ya cerramos la clase y ustedes continúan su práctica. A veces no se abre la práctica porque están utilizando un navegador que no es el adecuado. A veces intenten otro navegador. Ya, en 5 minutos regresamos, ¿ok?
Ok, chicos, ¿me pueden confirmar si ya está disponible la PC1 en la semana 4? Ya, ok. Ok, chicos, entonces les deseo pues mucho éxito, que les vaya súper bien. Ya nos estamos viendo el próximo martes. Vayan avanzando con su trabajo parcial grupal, ¿ok? Hasta luego, chicos. Un abrazo para todos.